Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Jiménez y les doy la más cordial bienvenida a El Reto es de Matemáticas para Todos. El tema del día de hoy nos permitirá profundizar en el estudio de variación lineal y para ello nos acompaña el día de hoy la maestra Teresita. Así que sin más, el día de hoy el reto es... En la etapa final de una carrera de ciclismo, el ciclista A está a 8 kilómetros de la meta y circula a una velocidad de 10 kilómetros por hora, mientras que el ciclista B se encuentra a 10 kilómetros del final corriendo a 15 kilómetros por hora. El ciclista B alcanzará al ciclista A si mantienen las velocidades. En caso afirmativo, ¿cuánto tardará y a qué distancia de la meta? La noción actual de función empezó a desarrollarse en el siglo XIV, cuando filósofos escolásticos medievales comenzaron a ver cómo podían medir y representar gráficamente las variaciones de ciertas magnitudes, como la velocidad de un cuerpo en movimiento o el cambio de temperatura que experimenta un objeto metálico en diferentes puntos. La persona que quizás influyó en su inicio fue Nicole Oresme, 1323-1382 en París. Fue el primero en utilizar diagramas para representar en el plano magnitudes variables, marcando los valores de la variable independiente en una línea recta y los valores de la variable dependiente a lo largo de una recta perpendicular a la primera. La relación matemática expresada de forma explícita aparece en particular en los trabajos de mecánica de Galileo. En 1667, Gregory define a la función como una cantidad obtenida de las otras cantidades mediante operaciones algebraicas sucesivas o mediante cualquier otra operación que se pueda imaginar, límite. Esto ayudó a que la matemática avanzara considerablemente y se iniciara una interrelación entre el álgebra, el cálculo y la geometría. Leibniz empleó el término función para designar cantidades que dependen de una variable, es decir, que se sirve de la palabra para designar toda cantidad que varía de un punto a otro de una curva. En la actualidad, es usual encontrar información presentada en forma de gráficos que nos muestran relaciones entre diferentes variables, como el movimiento de un automóvil a una velocidad constante, relación costo-producto, entre otras. Muchas de estas relaciones son funciones, un tipo particular de función, la función lineal. Para iniciar, es importante recordar que la variación lineal es una variación de proporción directa. Esto quiere decir que si aumenta X, aumenta Y, o si disminuye X, disminuye Y. O de otra forma lo podemos interpretar como Y es igual a K por X, donde K es una constante de proporcionalidad. Bien. Para ejemplificar mejor este concepto, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Bien, tenemos el siguiente ejemplo que nos dice, un automóvil viaja a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Esa sería nuestra variación lineal. Bien, vamos a representarla de una manera tabular y una manera gráfica para poder ver su interpretación. Muy bien. Entonces, a partir de la siguiente situación, yo tengo las siguientes dos variables, que es el tiempo y la distancia, donde X va a ser el tiempo medido en horas y Y la distancia medida en kilómetros. Para esta situación, donde un automóvil viaja a una velocidad de 120 kilómetros por hora, la expresión que nos permite graficar esta función es Y es igual a 120x. Bien, donde ya puntualizamos que X va a ser nuestro tiempo y Y nuestra distancia. Para eso vamos a tabular la siguiente expresión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el automóvil recorra 1 hora, habrá recorrido 120 kilómetros. Cuando el tiempo haya transcurrido a 2 horas, entonces los kilómetros que habrá viajado son 240. Cuando sean 3, serán 360. Cuando sean 4, aumentará a 480. Cuando sean 5, a 600. Y cuando sean 7,
a 720 y así podemos continuar. Bien, como podemos observar, en esta función de variación lineal vemos que conforme aumentan las horas, es decir, conforme aumenta la variable x, va a aumentar y en función de su constante, que en este caso es 120. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos observar esta función o esta variable lineal de una manera visual a través del recurso gráfico. Para eso vamos a utilizar el siguiente plano cartesiano, donde en un eje, el eje de las X, vamos a ubicar el tiempo, es decir, la cantidad de horas, y en el eje de las Y, la distancia que recorra el automóvil. Basándonos en la tabla, podemos saber que cuando el automóvil recorra 1 hora, habrá recorrido 120 kilómetros. Ahora, cuando hayan pasado 2 horas, según nuestra tabla, llegará hasta 240. Cuando hayan pasado 3, 360. Cuando hayan pasado 4, a 480. Y finalmente nos quedamos en 5 horas, llegarán a 600 kilómetros. Ahora, solamente unimos cada uno de los puntos, es decir, desde 0, pasando por 120, 240, 360, así hasta llegar a 600. Unimos cada uno de estos puntos y podemos observar cómo la gráfica de esta función de variación lineal nos da precisamente una línea recta, lo cual nos indica que está creciendo de manera proporcional. Y estos son los matetips del día de hoy. 1. Representa de manera gráfica situaciones cercanas y del interés de los estudiantes. 2. Analicen la información que la gráfica les proporciona y que permita a los estudiantes tomar decisiones. 3. Presenta a tus estudiantes diferentes gráficas para que ellos puedan convertirlas o relacionarlas con situaciones específicas. Y estos fueron los matetips. Pasando al reto del día de hoy, veamos. Nuestro reto dice: en la etapa de una carrera de ciclismo, el ciclista A está a 8 kilómetros de la meta y circula a una velocidad de 10 kilómetros por hora, mientras que el ciclista B se encuentra a 10 kilómetros del final, corriendo a 15 kilómetros por hora. Nuestra pregunta es: ¿el ciclista B alcanzará al A si mantiene la misma velocidad? Y si es así, ¿cuánto tiempo tardará y a qué distancia? Bien. Como podemos observar, los ciclistas se encuentran en diferentes momentos de la carrera y a diferentes distancias de la meta. El ciclista A se encuentra a 8, mientras que el ciclista B se encuentra a 10. ¿Qué quiere decir? Que el ciclista A se encuentra 2 kilómetros adelante del ciclista B. Bien, si representamos esta situación a través de funciones lineales, podemos obtener las siguientes. Primero, partiremos del ciclista A, donde tenemos que la función que representa el movimiento del ciclista A es y es igual a 10x más 2, donde x es la distancia, donde y es la distancia, y x es el tiempo. Bien, entonces, 10x representan la velocidad que lleva el ciclista A, es decir, 10 kilómetros por hora. Y el 2 nos representa la ventaja que lleva, o los 2 kilómetros de ventaja que lleva sobre el ciclista B. Ahora, la función que representa al ciclista B, o la distancia que ha recorrido el ciclista B conforme a su velocidad, es y es igual a 15x, donde 15 es la constante de la velocidad que tiene el ciclista B, que va a 15 kilómetros por hora. Bien,
A partir de estas funciones nosotros podemos graficarlas. También a partir de la velocidad, veamos que uno lleva 15 kilómetros por hora, el otro lleva 10 kilómetros por hora y el que se encuentra más lejos de la meta se encuentra a 10 kilómetros. Esa información nos dice que los ciclistas se van a encontrar en un punto menor a 1 hora. Bien, para eso de manera estratégica sustituyamos el valor de 1 hora para ver a qué distancia se van a encontrar cada uno pasada 1 hora. En este caso, pasada 1 hora, el ciclista A se encontrará a 10 por 1 más 2. Esto quiere decir que se encontrará a 12 kilómetros de lo que se encuentra actualmente. Bien, el ciclista B, por su parte, pasada 1 hora, se encontrará a 15 kilómetros. Bien, esto nosotros lo podemos ver de manera gráfica, lo vamos a graficar en el siguiente plano cartesiano y de manera estratégica vamos a tomar los puntos del plano cartesiano hasta llegar a la hora como 0.1, 0.2, 3, 4, 5, así hasta llegar al entero, para que nosotros podamos calcular los minutos en los cuales se van a encontrar, ya que es claro que va a ser menor de 1 hora. Bien, partiendo del ciclista A, que se encuentra ahora, pasado 1 hora, se encuentra a una distancia de 12 kilómetros y sabiendo que no parte del origen, ya que lleva una ventaja de 2 kilómetros, es decir, parte en el número 2. Bien, entonces él se va a encontrar pasada 1 hora a 12 kilómetros, es decir, 1 hora se encontrará a 12 kilómetros. Entonces, la gráfica que representa la trayectoria del ciclista A es la que tenemos coloreada como verde. Ahora, para el ciclista B, pasada 1 hora, habrá recorrido 15 kilómetros, pero como va en desventaja 2 kilómetros con respecto al ciclista A, pues tenemos que parte del origen, es decir, del 0. Y pasada 1 hora habrá llegado a 15 kilómetros. De manera gráfica nosotros podemos ver que las líneas rectas que representan la trayectoria de ambos ciclistas se encuentran en este punto, ¿ok? Y este punto es 0.4. Se encuentran en 0.4 a una distancia de 6 kilómetros, pero queremos saber a qué distancia realmente se encuentran de la meta, y de la meta se encuentran a 4 kilómetros de la meta. Ahora, ¿pero qué representa este 0.4 horas? Es decir, ¿cuántos minutos representa? Representa 0.4 por 60 minutos, que es lo que tiene 1 hora, y nos da un total de 24 minutos. Esto quiere decir que los ciclistas se encuentran pasados 24 minutos y a una distancia de 4 kilómetros de la meta. Bien, otra forma de resolverlo es resolviendo este sistema de ecuaciones. Bien, ya vimos de manera gráfica cómo lo podemos resolver. Ahora rápidamente resolvamos este sistema igualando. Entonces tenemos que 10x más 2 es igual a 15x. De esta manera, resolviendo, tenemos que ...2 es igual a 15 menos 10x. De esta manera tenemos que 2 es igual a 5x, donde x es igual a 5
entre 2, o lo que es igual, x es igual a 0.4, el mismo resultado que nosotros obtuvimos de manera gráfica y que al multiplicarlo por los 60 minutos que tiene una hora, tenemos un total de 24 minutos. Si quieres seguir practicando en casa, anota el siguiente reto. La figura muestra las gráficas distancia contra tiempo resultantes de la observación del movimiento de los coches, denotados A y B respectivamente. En el instante del tiempo t igual a 3, la velocidad del coche A es menor, igual o mayor que la velocidad del coche B. En el instante del tiempo t igual a 6, la velocidad del coche A es menor, igual o mayor que la velocidad del coche B. Esto ha sido todo por hoy, pero nosotros nos vemos próximamente para resolver juntos el siguiente reto.